Bueno, entonces la clase anterior estudiamos algunos ejemplos sobre sustitución trigonométrica. Bien. Es decir, resolver integrales en las que es necesario hacer alguna sustitución trigonométrica. Entonces, ¿cómo les fue con eso? ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que yo les estoy mostrando aquí en el libro donde vamos para que ustedes hagan algunos ejercicios y practiquen. No les he mandado, pero ustedes pueden escoger algunos, pero si quieren les sugiero algunos también. Bien. Entonces aquí estamos principalmente en la parte de capítulo 7. ¿No? Capítulo 7. Aquí aparecen algunas integrales trigonométricas. Integral de seno a la 5 de x, ¿cómo se hace? Entonces podemos, como cuando nosotros hacemos sustitución trigonométrica, nos van a quedar las integrales de funciones seno de x, coseno de x, o combinación de ellas. Entonces es bueno que uno aprenda a hacer ese tipo de integrales. ¿Bien? Van a ver que no es complicado. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que uno hace una sustitución trigonométrica, queda una integral de este tipo, seno a la 5 de x por dx. Es como se resolvería ese tipo de integrales, ¿no? La vez que integramos, sí nos quedó una integral de seno cuadrado, ¿no? Y esta la resolvimos usando una identidad de ángulo doble. O no, esa vez nos quedó fue coseno cuadrado de x o de teta. Entonces podemos revisar estos ejemplos. Bien, que algunos se hacen usando sustitución también. Sustitución, haciendo una sustitución. Y después podemos pasar al capítulo o a la sección 7.4, que es sobre integrales por sustituciones por racionalizar, ¿no? Estas de aquí. Entonces podemos empezar. Saben que este curso es cálculo integral, la idea es aprender a resolver integrales, ¿no? Entonces podemos pensar en esta integral aquí. Seno, integral de seno a la 5, seno elevado a la 5 de x por dx. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos resolverla? Entonces, la idea es que si en esta integral apareciera seno y coseno, un coseno por aquí multiplicando, a ver qué distinta sería esta integral si en lugar de aparecer seno de x a la 5 apareciera además seno de x a la 5 por un coseno de x. Parece que complica más, pero en realidad sería mucho más fácil de resolverla así, ¿no? Si apareciera un coseno aquí adicional. ¿Por qué? Porque entonces sería muy sencillo hacer una sustitución así. Definir u igual a seno de x, ¿no? Y por lo tanto la derivada de u con respecto a x es, mejor dicho, de u es igual a la derivada de seno coseno. Entonces quedaría coseno de x por dx. Y entonces ese de u es eso que está, esa parte que está aquí. Por lo tanto, con la sustitución, la integral se podría reescribir así como u a la 5, que es seno de x a la 5, por du, ¿no?
Entonces el método de sustitución nos daría una respuesta porque esta integral da u a la 6 sobre 6. Bueno, más una constante, ¿no? Y por lo tanto me quedaría igual a seno de x elevado a la 6 porque u es eso. U es seno de x. U es seno de x. Y quedaría seno de x a la 6 sobre 6. Más una constante. Y miren lo sencillo que resultaría en ese caso. Bien. Pero infortunadamente las cosas no van así. Aquí no tenemos esta función coseno de x. Entonces debemos borrar todo y pensar en este caso que nos han planteado. Bien. Entonces borremos aquí y resolvamos la que sí nos ¿Cómo es corresponde. que se llama este tema? ¿La sección? Esto se llama integrales trigonométricas. Entonces, veámoslo aquí, miren. Esta sección es aquí, mire, la 7.3. Bien. Algunas integrales trigonométricas. Listo. Entonces vamos con el ejemplo. Entonces, tenemos el seno de x a la 5 por dx. Entonces, en principio no podemos hacer una sustitución. Pero, ¿podemos hacer que aparezca el coseno aquí en la integral? Sí. Podemos hacer que aparezca. Porque, fíjense que hay una entidad que dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado, ¿cuánto es? Más coseno cuadrado de x. Esto es igual a 1, ¿no? Una entidad trigonométrica fundamental. Por lo tanto, esto quiere decir que seno de x al cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Bien, despejando de ahí. ¿Cierto? Y por lo tanto, si nosotros le damos al cuadrado aquí a los dos lados, y yo le doy esto al cuadrado, ¿no? Entonces acá le va al cuadrado. Y tendría que seno a la 4 de x es igual a 1 menos coseno cuadrado al cuadrado, todo eso. Bien. Y esto, veamos cómo lo vamos a utilizar. Esta es la idea fundamental que nos va a permitir resolver la mayoría de esas integrales. Entonces aquí me haría seno a la 4 de x. Y esto es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Todo esto al cuadrado. Bien. Entonces, ¿por qué esto ayuda? Veamos. Como nosotros tenemos aquí la integral de seno a la 5 de x, ¿sí? Eso lo podemos reescribir así. Seno a la 5 se puede escribir como seno a la 4, ¿cierto? Seno de x a la 4 por seno de x. Bien. Cuando multiplico esos dos factores, me da seno a la 5. ¿Cierto? Y entonces aquí podemos hacer aparecer la función coseno. La idea es que aparezcan seno y coseno en la integral para poder hacer una sustitución. Entonces este seno de x a la 4 lo puedo sustituir por lo que descubrimos que es su equivalente. Es decir, lo puedo sustituir por 1 menos coseno cuadrado al cuadrado.
¿cierto? Por seno de X. Entonces podemos hacer este tipo de manipulaciones. ¿Bien? La idea es siempre que aparezcan las dos funciones, el seno y el coseno. De esa forma la sustitución va a funcionar. El método de sustitución. Bien, queda así. Ahora, nosotros aquí ya podemos reescribir esta integral aplicando el método de sustitución. Así, miren, definamos un cambio, definamos u igual a coseno de x, porque uno define u a la función que tenga la potencia mayor, en este caso el coseno de x, que está elevado al cuadrado y acá aparece seno de x solito. Entonces definamos u igual a coseno de x. Bien. Y vemos cómo podemos reescribir esto de una forma mucho más compacta. Entonces la derivada de u es igual a la derivada del coseno, que es menos seno, por dx. Bien. Y por lo tanto, aquí no tenemos esta parte, seno de x por dx lo tenemos. Entonces lo vamos a poder sustituir por menos de u, porque este menos lo puedo colocar aquí. Y con esa sustitución, entonces, este igual se puede escribir aquí así, como igual a la integral de 1 menos u, porque u es coseno, al cuadrado, ¿cierto? Por esto al cuadrado, por menos de u. Ese menos lo puedo colocar aquí. Bien. Entonces miren que esta integral ya es mucho más sencilla. ¿Cuál es el paso para poder resolverla? Expandir aquí, es decir, elevar al cuadrado del 1, aplicar fórmula del binomio y desarrollar ese cuadrado que está indicado. Entonces esto va a ser menos la integral de 1, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, entonces 2 veces u cuadrado, más el segundo al cuadrado, que sería u a la 4. Por du. Y miren que esta integral le estamos integrando un polinomio. Los polinomios los más fáciles de integrar, ¿no? Entonces, a la final tenemos, voy a pasar aquí al otro lado, que eso es igual a, la integral es igual a, la integral de 1 es con respecto a u, es u, me va a quedar un menos, me queda u aquí. La integral de menos 2u cuadrado es que es menos 2 u a la 3 sobre 3, ¿no? La integral de u a la 4 es u a la 5 sobre 5. Bien. Más una constante. Y aquí, para finalizar, nuevamente, ya que hicimos la integral, ya la resolvimos, sustituimos lo que vale u. U es igual a coseno de x. Por lo tanto, a la final concluimos que la integral de seno de x a la 5 es coseno de x, que es u, menos 2 tercios, coseno de x al cubo, más coseno de x a la 5 sobre 5. Bien, y todas las integrales que tengan funciones trigonométricas, por eso esta sección se llama así, algunas integrales trigonométricas. Se procura eso que les dije, de que aparezca seno, la función seno y coseno, de tal modo que podamos hacer este tipo de sustituciones. Bien. Entonces ese sería el valor de la integral de seno de x a la 5, que es este es el ejemplo que está aquí. Bien. Este ejemplo, el ejemplo 1. Bien. Yo les voy a mandar unos ejercicios sugeridos
para que ustedes se orienten mejor. Profe, ¿en qué página del libro es eso? Ya le digo. Bueno, aquí esto es un menos. Listo, aquí está el menos. Uno puede escribir el signo menos y queda igual que lo que está en el libro. Entonces aquí hicimos el ejemplo de la página 394. Bien, el libro. Que en el PDF la cuenta como la página 412. Listo. Y aquí el libro nos dice, nos da unas identidades útiles. Por ejemplo, las identidades pitagóricas, ¿no? Que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Y a partir de la identidad pitagórica podemos obtener estas otras. Que 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante. O 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante. Y estas identidades de ángulo doble. Bien, también son importantes. Entonces, esa tablita es realmente útil. Damos otro ejemplo aquí para ver cómo proceder. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, la integral de seno cuadrado de x. En ese caso, ¿cómo se haría esa integral? Entonces, hagamos otro ejemplo. Simplemente un conoce como cultura general, saber algunas integrales trigonométricas, ¿bien? No es para preocuparse tampoco. Seno cuadrado de x por dx. Entonces, fíjense, en este caso yo no puedo usar la identidad pitagórica porque yo podría decir que seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado. Y entonces me quedaría una integral ahorita en términos de coseno cuadrado de x. No podría resolverla. Por lo tanto, tenemos que usar una de las fórmulas que está ahí. Identidad de ángulo doble, ¿no? Lo que está en esa tablita del libro, eso es la clave para resolver todo este tipo de integrales. Porque miren, resulta que seno cuadrado de x es igual, es una identidad, a 1 menos coseno ya de 2x sobre 2. Así. Por lo tanto, si escribo esa identidad, si recibo la integral usando esa identidad, me quedaría una integral así. Integral. Esto lo puedo separar, ¿no? Tengo dos términos en el numerador. Entonces puedo escribir esto como 1 medio menos coseno de 2x. Creo que una integral de esta hicimos en la clase anterior. Muy parecida. Sobre 2. Solo que usamos la entidad de ángulo doble para la función coseno cuadrado. Con coseno cuadrado es la misma, pero con un más aquí. Entonces nos queda esta integral, miren. Ya no aparecen potencias. Y la ventaja es que queda coseno. La integral de coseno sí la podemos resolver. Entonces aquí la integral de 1 medio es simplemente 1 medio por x, ¿no? Por la variable con respecto a la que estamos integrando. Y acá la integral de coseno de 2x, ¿cómo se hace? Puedo hacerla con detalle aquí. Sería coseno de 2x por dx. Y el 1 medio que lo podemos colocarlo fuera en la integral por ser una constante, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la integral de esta función? Lo único que puede ser molesto es que aparece un coseno de 2x. Sin embargo, podemos definir un cambio de variable o simplemente notar que la función seno de 2x sobre 2, su derivada me da esto. Y por lo tanto, esa integral da seno de 2x sobre 2. Porque la derivada de seno es coseno. Estoy diciendo esto, que esa integral da seno de 2x sobre 2. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno de 2x. Por la interna, entonces me va a aparecer un 2 por ahí que se cancela con este. Bien. Pero si eso no les gusta, entonces podemos hacerlo paso a paso. Podemos definir, para que me quede coseno de u solamente, entonces defino u igual a 2x
Si u es igual a 2x de u es igual a 2 por dx, ¿cierto? Por lo tanto, du sobre 2 es igual a dx. Entonces puedo colocar así. Este 2 lo quito de ahí. Porque está multiplicando, pasa a dividir. Du sobre 2 es igual a este dx. Entonces esa integral la puedo escribir como menos 1/2 integral de coseno de u, bien, por du sobre 2. Miren, y acá pues en la otra parte sigue igual 1/2 de x. Y aquí este 2 que está dividiendo el du sale como 1/2, que se multiplica con este medio que está acá. Y me va a quedar 1/4. 1/2 por 1/2 es 1/4. La integral de u, de coseno de u, perdón, por du. Y la integral de coseno de u es seno de u. Es decir, coseno de 2, seno de 2x. Aquí coloco 1/4 seno de u. Pero recordemos, bien, es seno de u porque la derivada de seno es coseno, es la integral de coseno. Y u es 2x, entonces es seno de 2x. Y aquí me quedaría igual a 1/2 de x. Y entonces así se resuelve esa integral. Se usó la identidad de ángulo doble. Bien, ¿para qué? ¿Por qué fue útil? Porque ya me queda la integral de la función coseno, que no está elevada a ninguna potencia. Que solamente hacer un cambio de variable para que no quede ese 2 ahí en el argumento. Y ya se puede resolver esta integral. Bien. Entonces, como les digo, la tablita que está ahí, resumen, si la usan apropiadamente, nos permite calcular casi todas estas integrales. Bien. Miren, la entidad de ángulo doble para coseno cuadrado de x es la misma que la que usamos para seno cuadrado, solo que es con un más aquí. Miren. Entidades trigonométricas. Aquí aparece también la integral de coseno de x elevado a la 4. Y el libro la hace usando una entidad de ángulo doble. Pero podríamos intentar hacerla de otra forma, ¿no? No como está aquí. Hagamos la de otra forma. Coseno a la 4x. Entonces hoy estamos simplemente revisando algunas integrales trigonométricas. Solo eso. Entonces pensemos en esa integral. Una integral de coseno a la 4 de x por dx. El camino que usó el libro fue usar la fórmula de ángulo doble, la identidad de ángulo doble para escribir coseno cuadrado en términos de coseno de un coseno de 2x. Pero nosotros, ¿qué camino podemos tomar? Nosotros podemos hacer así. A ver. Coseno a la 4 de x es lo mismo que... Miren tan sencillo que la podemos hacer. Que es lo mismo que coseno a la 3, ¿cierto? Bueno, no, la 3 no va a servir así. Es lo mismo que coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x, ¿no? Eso me da coseno a la 4. Bien. Y aquí podemos usar una identidad pitagórica y decir que este coseno cuadrado de x que está acá es lo mismo que 1 menos seno cuadrado. Sin embargo, creo que el libro sí tiene razón en haberla hecho de esa forma, porque no.
tenemos esta integral. Bien. Pero fíjense por qué en este caso en el que el exponente es par, por eso el libro empieza a hacer esas distinciones. Cuando el exponente de la función es par, miren que si intento hacer lo que hice en el primer ejemplo, es decir, hacer que aparezca la función seno y coseno aquí en la integral, miren que hacer una sustitución no nos va a ayudar, porque si yo defino, por ejemplo, u igual a seno de x, digamos, ¿quién es de u? De u va a ser coseno de x por dx, porque la derivada de seno es coseno. Y si miramos aquí mi integral, yo no tengo un coseno solamente, tengo coseno al cuadrado por dx. Entonces este cuadrado aquí no nos ayudó en este camino de hacer una sustitución. Bien. Entonces aquí quedamos bloqueados, no podemos aplicar la misma técnica. Entonces la técnica que les dije sirve cuando la potencia de la función es impar, perdón. Por eso aquí el libro todo el tiempo quería hacer esa distinción. Bien. Fíjense, n par. Y aquí n impar. Bien. Entonces cuando n es par, ya vemos que ese camino no nos lleva, no nos conduce a nada, no podemos hacer la sustitución. Entonces sí vamos a tener que usar otra alternativa. Bien, entonces borremos esto y veamos la otra alternativa. Recuerda, estamos haciendo unas integrales trigonométricas aquí, ¿no? Solo algunas. Bien, para que se vean las técnicas que se usan. Entonces recordemos, una identidad de ángulo doble dice lo siguiente, que coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Bien. Eso dice una identidad de ángulo doble. Y nosotros tenemos la integral de coseno a la 4, que es lo mismo que si le doy aquí al cuadrado, coseno al cuadrado me da coseno a la 4. Por lo tanto, lo que tenemos es la integral de esta función que está aquí. Podemos reescribirlo así, son equivalentes. Entonces, reescribamos esa integral como una integral de 1 más coseno de 2x sobre 2. Esta no es una integral tan sencilla, esta sí es un poco más complicadita, pero no demasiado. Quedaría así. Bien. Y ahorita, ¿cuál es el siguiente paso? La idea es desarrollar este cuadrado aquí, es decir, hacer una expansión de ese binomio que va ahí, elevado al cuadrado. Entonces, antes que nada, noten que como estoy elevando al cuadrado todo, este 2 va a quedar elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Entonces, yo puedo quitar el 2 de ahí, porque yo sé que él va a salir como un cuarto. Va a quedar esta parte elevada al cuadrado y va a salir por acá un cuarto, que es ese 2 al cuadrado que está en el denominador. Y esta integral entonces se puede escribir así como un cuarto. Y elevo al cuadrado aquí el binomio. Entonces el primero al cuadrado es 1 más 2 veces el primero por el segundo. 2 veces coseno de 2x. Bien. El primero es 1, 2 por 1, 2 por coseno de 2x. Y miren que la integral de 1 la podemos hacer. La integral de 2 coseno de 2x también es fácil. Pero aquí me queda el segundo al cuadrado, que es coseno al cuadrado. Bien, queda así. Cuando expando todo, ¿no?
Bueno, ¿está muy complicada esa integral o no? ¿Qué dicen ustedes? Estamos haciendo álgebra aquí un poco y funciones trigonométricas, ¿no? Quedaría así. Estos dos primeros términos sí son fáciles de integrar. ¿Listo? Bueno, Sebastián, ¿qué tiene que decir? ¿Quién quiere participar en la clase? Sí, usé el teorema ese. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien. Estamos usando álgebra aquí también. Estoy usando esta fórmula, ¿no? Esto es de álgebra de toda la vida, ¿no? A más B al cuadrado, ¿qué es? Es el primero al cuadrado, Al cuadrado B, más 2 veces a el primero por el segundo, a por b, más b al cuadrado. exacto, eso fue lo que usé. ¿Con qué A? Con A igual a 1 y con B igual a coseno de 2x. Bien, y expandí eso. Y entonces, ¿qué sucede ahora? La integral de 1 con respecto a x es x. Esta integral de aquí también es fácil de resolver. Lo complicado sería la última. Vamos resolviendo las que se pueden. Bien, vamos resolviendo las que se pueden. Entonces, la integral de 1, bueno, vamos a escribir aquí un cuarto. Integral de 1 es x más la integral de coseno de 2x. A ver, voy a decirles un truco para resolver estas integrales sin tener que... sin tener que estar haciendo toda esa sustitución. A ver, voy a escribir una tabla aquí. A ver. La integral de coseno en general de a por x, donde a puede ser cualquier número real, ¿qué va a hacer? No vamos a hacer sustitución toda la vida, ¿no? Entonces va a ser la derivada de seno es coseno, entonces va a ser seno de a por x sobre la derivada interna sobre a. Bien. Lo mismo, si ustedes aplican método de sustitución, llegan a esto. Lo mismo, la integral de seno de a por x por dx, ¿qué es? Es igual a menos coseno, porque la derivada de menos coseno es seno. Entonces, menos coseno de a por x Sobre la derivada interna. sobre a. Sobre a. Sobre a. Entonces, eso es válido, eso se, chicos, a eso se llega usando regla del cociente. Perdón, regla de, haciendo una sustitución, como la que acabamos de hacer cuando hicimos la integral de seno de coseno de 2x. Entonces, la integral de coseno de 2x que aparece aquí es seno, en este caso a es 2, seno de 2x sobre la derivada interna, sobre 2. Sobre 2. Y esto va multiplicado por un 2, este 2 que está acá. Hay un 2 aquí que se cancela. Bien. Y ahorita nos quedó, por último, esta integral que lo voy a dejar indicada aquí. La integral de coseno al cuadrado de 2x. Bien. Por dx. Entonces aquí en esta integral que quedó que escribí en azul, vamos a tener que desgastarnos un poco para poder hacerla. Entonces vamos a tener que, como parece coseno al cuadrado, ¿qué podemos hacer? Nosotros ya calculamos, acabamos de calcular la integral de coseno cuadrado o fue de seno cuadrado. Vamos a ver. Ah, no, fue la integral de seno cuadrado que calculamos. La de coseno cuadrado no. Pero sí la hicimos en la clase anterior, ¿no? La integral de coseno cuadrado ya la hemos hecho. Quiero usar un resultado que ya tengamos para no tener que repetir lo mismo.
Bueno, por aquí no veo. No veo un ejemplo donde hayan hecho esa integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver. Resulta que la integral de coseno cuadrado se puede calcular igual que la integral que hicimos de seno cuadrado. Bien. Usando la fórmula de ángulo doble, etc. Entonces, la integral de... Estoy escribiendo acá en rojo en esta esquina como una tabla de integrales. Entonces, la integral de coseno cuadrado. Si ustedes replican el proceso que hicimos con seno cuadrado de x, se van a dar cuenta que es igual a un medio de x más ¿cuánto es que nos dio el anterior? Porque miren, la integral de seno cuadrado de x, si usamos la entidad de ángulo doble, es esto, la integral de esta parte. Pero con coseno cuadrado exactamente lo mismo, pero con un más, aquí en la mitad. Entonces va a ser esto mismo, pero con un más. Entonces la integral de coseno cuadrado va a ser un medio de x más un cuarto. Seno de 2x. Profe, es un medio de X, ¿no? Ahí le faltó la X. Muy bien, gracias. Un medio de x. 1 por x. Bien, más un cuarto seno de 2x más una constante. Bien. Esto lo acabamos de probar, pero con seno cuadrado, pero ya les estoy diciendo que la diferencia es un signo nomás. Entonces, por eso queda así. Ahora, ¿cómo vamos a usar esto apropiadamente? En este caso no tenemos coseno cuadrado de x, sino coseno cuadrado de 2x. Aparece un 2 aquí. Entonces, ¿de qué forma G2 cambia aquí este resultado? ¿Cómo sería el análisis ahí? Profe, no se podría sacar fuera de la integral. ¿Cómo? Fuera la integral. O sea, a ver, el ejercicio que estoy proponiendo es lo siguiente. Miren lo que está encerrado en la cajita. Eso es válido para x. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué se convierte si tenemos una integral de, sin ponernos a hacer cuentas, en qué se convierte si tenemos una integral de coseno cuadrado Lo multiplicaríamos por un 2, ¿no? de 2x, miren así. Eso, más o menos, ¿cierto? Algo así, como usted dice. Entonces, ¿cómo sustituir en la fórmula donde está 2? Donde está x, perdón. Todo ese resultado multiplicarlo por un 2. Coloco 2x, eso, como dice Laura. Entonces tendría que ser algo así como 2x sobre 4, ¿no? Más un cuarto, ¿no? Seno de 4x, porque donde está x coloco 2x. ¿Cierto? Sin embargo, por ahí va a aparecer una derivada interna también por tener ese 2 ahí. Entonces, o sea, todo esto iría multiplicado por un medio. Ya sé cómo lo puedo mostrar de una forma más clara. A ver. Tengo coseno cuadrado de 2x. Hagamos una sustitución y ya. Definamos u igual a 2x. Entonces, de u, ¿qué es? De u es 2 por dx. Por lo tanto, de u sobre 2 es dx. Entonces, esta integral se puede escribir así, como coseno al cuadrado
de u, porque u es 2x, por du sobre 2, que es un medio que lo coloqué acá. Bien. Por eso yo multipliqué todo por un medio, porque entonces esta integral que quedó aquí, coseno cuadrado de u, ya la tenemos hecha, pero en términos de x. Esa integral es un medio, bueno, un medio queda por u sobre 2 más un cuarto de seno de 2u. Y ahora sí, es una forma de verlo mejor. Que yo multipliqué por un medio, pero no queda claro por qué. Ahora sí, ¿quién es u? U es 2x, entonces borremos donde está u y coloquemos 2x. Por eso me va a quedar así. Más o menos esa es la idea que nos decía Laura, ¿no? Ah, bueno, aquí es, sí, aquí va a quedar un 2x y aquí va a quedar un 4x. Bien, entonces ya la resolvimos. Listo. Entonces esta integral azul que está aquí, podemos continuar. Esta integral azul aquí es, noten, 2x sobre 2 me da x. Entonces ese x más, bueno, que a la vez viene y se multiplica por este medio, entonces va a quedar de todos modos x sobre 2 más un octavo. ¿Por qué? Porque el medio aquí está distribuyendo. Un medio por un cuarto me da un octavo. A un octavo seno de 4x. Bien. Entonces tenemos que esa integral da eso. Ahora sí borremos esta parte. Y sigamos desarrollando la integral. Uy, ¿qué hice? Entonces, esto me va a quedar así. Va a quedar igual a este un cuarto. Recordemos, este un cuarto viene de acá arriba. Entonces va a quedar un cuarto. Un cuarto por x más seno de 2x. Bien, más esta última parte que calculamos. Eso me da esa gentil integral. Ahorita podemos distribuir el 1 cuarto en todo ese corchete y me quedaría de x sobre 4. ¿No? X sobre 4 más seno de 2x sobre 4 más, fíjense, aquí tengo x sobre 2. Entonces me queda x sobre 8. Pero miren que este x sobre 2 con este x lo hemos podido sumar desde el inicio, ¿no? O sea, combinarlos y luego sí multiplicar por un cuarto. X más x medios me da 3 medios de x. 3 medios de x. Por un cuarto me da 3 octavos, en realidad esto es 3 octavos aquí. Combinándolo con el otro. Me da 3 octavos de x más un cuarto de seno de 2x más 8 por 4, 32. Un 32avo de seno de 4x. Más una constante, ¿no? Una constante c por aquí. Bien, y eso hace integral. Bien, si usó la identidad ángulo doble 2 veces. Veamos aquí cómo les dio a los autores del libro aquí. Bueno, nos dio igual. Listo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Entonces, fíjense, no es complicado. Entonces, estamos en una sección 7.3 denominada algunas integrales trigonométricas. Miren, algunas integrales trigonométricas. 7.3. Entonces aparece el ejemplo 3 aquí.
Este ejemplo sí, mucho más sencillo el que acabamos de hacer, ¿no? Veamos, porque aparecen, es decir, aparecen potencias de seno y de coseno. Entonces, son integrales de esta forma. Un integral donde aparece seno elevado a alguna potencia, llamémosla n, y coseno elevado a alguna potencia, llamémoslo m por dx. Entonces las dos funciones trigonométricas básicas aparecen ahí, pero con la particularidad de que m, n o m, uno de los dos es impar o uno de los dos es par solamente. ¿Sí? Porque si alguno es impar, pues el otro tiene que ser par. Entonces cuando estamos en esta condición, si es alguno de los dos, no los dos simultáneamente. Entonces, en este caso, esta integral se resuelve muy fácil, ¿bien? En estos casos, en el que si n es par y m impar, o n impar y m par, ahí es fácil de resolverlas. Y el libro nos presenta un ejemplo. Entonces, creo que aparece aquí un 3, ¿no? Un 3 y aquí un menos 4. ¿Bien? Menos 4 no, en sentido estricto no es par. 4 es el que es par. Pero si escribo esto como 1 sobre coseno a la 4, pues ahí tenemos una potencia par. Entonces estamos en este caso. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esta integral? Estos casos se resuelven fácilmente con el método de sustitución. Bien. Entonces la idea es cuál, a ver. La idea es que aparezca solamente, es decir, que aparezca algo como un seno de x por dx, ¿cierto? La integral. ¿Sí? Y que el resto que aparezca acá dependa solo de coseno. Yo logro hacer una transformación aquí, de esa fórmula, de esa forma, que lo que queda entre paréntesis dependa solo de la función coseno. Puede ser potencias, pero que aquí me quede seno de x por dx. Entonces puedo hacer una sustitución que funcione. Entonces veamos que esta función en particular se puede escribir de la forma que les digo. Porque miren, yo puedo escribir esto así. Seno de x a la 3 se puede escribir como seno de x a la 2. ¿Cierto? Y puedo colocar acá coseno a la menos 4 de x. Bien. Y como tenemos el seno de x a la 3, falta un seno por aquí multiplicando, ¿no? Tú lo puedo colocar acá. Seno de x, ¿cierto? Por dx. Entonces nadie va a negar que son iguales esas dos integrales, porque este seno de x por este seno al cuadrado me da seno a la 3. Entonces es válida esa reescritura que hice. Ahora, como les digo, mi idea es que lo que me quede aquí en el lado izquierdo de esta función, de esta parte seno de x por dx, que dependa solo de la función coseno. Y eso lo voy a poder hacer porque miren que seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de x. Eso es seno cuadrado. ¿Bien? Y pues eso queda multiplicado por coseno a la menos 4 de x. Y aquí me queda seno de x por dx. Entonces miren que logré lo que les decía. Lo que quedó al lado izquierdo de seno de x por dx depende solo de coseno. Es decir, esta parte depende solo de la función coseno. Y eso ya es muy bueno. Porque puedo hacer una sustitución que va a funcionar. ¿Qué sustitución conviene hacer? Definir qué. Definir u
igual a coseno de x, que es la que tiene todas esas potencias negativas y positivas. Si defino u igual a coseno de x, ¿cuánto es de u? De u va a ser, la derivada de coseno es menos seno, entonces va a ser menos seno de x por dx. Bien. Entonces, menos de u, este menos que está aquí lo puedo colocar aquí con el menos de u. Menos de u es igual a seno de x por dx. Entonces, esa parte aparece justo aquí en la integral. Entonces, por eso la sustitución es válida y nos va a ayudar a resolver la integral. Bien, entonces esa integral se puede escribir ahorita así, como 1 menos u al cuadrado, ¿no? Que es esta primera parte, este primer paréntesis, por u a la menos 4, porque coseno de x es u. Aquí me queda por u a la menos 4. Y seno de x por dx es igual a menos de u. Entonces voy a colocar el menos acá y el de u aquí. Bien. Entonces miren, esa integral que me quedó ahí es muy sencilla de resolver. ¿Qué puedo hacer? Puedo primero distribuir el u a la menos 4 en el paréntesis y esa integral va a quedar así. Integral menos u a la menos 4 y u a la 2 por u a la menos 4, ¿cuánto es? Entonces 2 menos 4 da menos 2. Entonces me quedó esta integral, miren, por du. Y esta es muy sencilla. La integral de u a la menos 4 es ¿cuánto? Es u a la, le sumo 1 al exponente y divido sobre eso. U a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1. Entonces me quedaría u a la menos 3 Sobre menos 3. sobre menos 3, ¿cierto? Más u a la menos 1, perdón, menos. Ahí están restándose. Porque le sumo 2 al exponente, entonces menos 2 más 1 me da menos 1. Sobre menos 1. Entonces ya resolví la integral, miren, después de hacer sustitución. Este menos con este menos 1 que está aquí se pueden cancelar los signos. Menos por menos es más. Puedo borrar aquí. Puedo escribir un más. ¿Bien? Y a la final, miren que este menos está afectando todo lo que está en el corchete. Entonces me va a quedar u a la menos 3 sobre 3 positivo en el denominador menos u a la menos 1. Y aquí ya podemos, si quieren, sumar la constante esa. Y finalmente, ¿quién es u? U es coseno de x. Profe, pero u a la menos 3 sobre 3 no quedaría negativo. Pero él tiene un menos aquí. Miren, Ah, sí. eso. Sería coseno a la menos 3 sobre 3 menos coseno a la coseno, voy a escribir así, elevado a la menos 1. Bien. Pero resulta que coseno, coseno a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre coseno. Propiedades de potencial son lo mismo que tener 1 sobre coseno. Y en trigonometría ustedes saben cómo definen a 1 sobre coseno. Esta función 1 sobre coseno es lo mismo que decir secante de x, ¿no? Es lo mismo que decir secante. Entonces aquí lo que tenemos Profe, es, ahí ese u a la menos 1 no quedaría u a la menos 1 sobre menos 1. sí, sino que recuerden este paso acá. Esto quedaba aquí con un menos sobre menos 1, como usted bien dice. Entonces lo Se dije, queda el 1 positivo. Entonces queda solo u a la menos 1 pues sobre 1. eso, o Por eso sea, aquí. este menos lo podemos afectar acá, entonces se va así. Quito el menos del menos 1 y queda así. U a la menos 1 sobre 1, que es lo mismo que tener u a la menos 1. ¿Ya? Entonces queda así. Y esto se puede escribir, como les digo, así. 1/3 coseno a la menos 3 es lo mismo que tener 1 sobre coseno a la 3. Coseno a la 3 de x. Pero eso es lo mismo que tener toda la fracción elevada a la 3, ¿no? 1 sobre coseno, todo esto a la 3. Menos 1 sobre coseno.
Bien. Y como les digo, en trigonometría 1 sobre coseno de x se define como secante. Entonces, a la final esa integral que nos dio 1/3 de secante de x, porque secante es 1 sobre coseno, al cubo, menos secante de x. Eso nos da esa integral. ¿Bien? Le hicimos otro ejemplo. Es esto que está aquí. Bien. Si los dos m y n son pares, entonces aquí tenemos seno al cuadrado y tenemos coseno al cuadrado. Entonces, cuando los dos son pares, ahí sí es problemático. Así como cuando tenemos coseno, seno, par. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué les ha parecido la trigonometría con el cálculo? Entonces, aquí vamos por el ejemplo 4, ahí 6, 7. ¿Está complicado? No. Ah, bueno. Si vieron el video que les envié de la presentación en el Encuentro Nororiental de Matemáticas. Sí, profe. Preguntó que por qué está en inglés las diapositivas. Yo le pregunté porque, pues primero el que lo presentó se enredó un poco con el nombre, como con la pronunciación, y después me puse a notar que todas las diapositivas estaban en inglés. Era como un modelo matemático aplicativo para algo. Sí, exacto, para modelar el fenómeno de la reputación. ¿Y eso qué era, profe, su tesis? O digo, su No, trabajo de grado o algo así. no, eso es un artículo que yo leí cuando estaba haciendo la maestría. Ah, ok. Claro, Y por ejemplo. también ahí lo presentaban y que es de la Universidad del Valle. Ah, sí, Universidad del Valle, exacto. Pero el artículo es bien interesante. Y está en inglés porque cuando yo leí el artículo está en inglés. Entonces yo, cuando estaba haciendo las diapositivas, pues copiaba fragmentos del artículo que estaba en inglés y lo pegaba en la diapositiva. Copiar y pegar la información muy importante. Entonces yo, como estoy tan ocupado calificando exámenes, pues no quise hacer la traducción porque me quitaba mucho tiempo. Lo presenté así nomás. No, pero bien, profe, estuvo, o sea, a pesar de que no lo entendía al 100%, estuvo interesante. Ah, bueno, me alegro que les haya gustado. Bueno, entonces nosotros hoy estamos en un día muy afortunado porque fíjense que Zoom no nos está cortando los 40 minutos. Sin embargo, sí, tuvimos un descansito aquí de 10 minutos y ya continuamos. Bien, Listo, profe. toman café y todo eso. Vale, profe, vale. Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos.